El amor, ente poderoso que despersonaliza a dos individuos y los une en un solo ser, formando con ello un escudo ante las vicisitudes que les presenta el vivir. Pero, ¿qué sucede cuando la pareja rompe su unidad porque uno de ellos parte a otra dimensión sorprendido por la muerte? Comparte tu experiencia de manera anónima a través de un mensaje de voz en el tema de la viudez dentro de este programa con la licenciada Carolina O'Farrill, su audiencia e invitados. Y encuentra con nosotros una respuesta a las preguntas que te haces y a la problemática que enfrentas para sanar tu alma y espíritu y así poder continuar con tu vida. Adelante, Caro, te escuchamos. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Está uno todavía un poco oído de felicidad por la Navidad que acaba de pasar. Hoy es lunes 27 de diciembre y contamos nuevamente con nuestro amigo y psicólogo Arturo. Buenas tardes. Y estamos transmitiendo desde ANSUS Multimedios a través de www.ansusmultimedios.com y además en las redes sociales búscanos en Facebook, en Instagram, así como ANSUS Multimedios Radio y el Twitter como ANSUS Multimedia. Bueno, pues en este momento estamos, como decimos, iniciando nuestro programa y pensando realmente lo más difícil que significa estos días, ¿sí? En los que muchas viudas podrán estar acompañadas por sus familiares y otras muchas van a pasar solas, ya sea porque no tienen familiares y están en esta soledad que se acrecenta en estos días. Así es, Arturo, nos gustaría mucho que nos platicaras cómo se puede salir adelante. Por ejemplo, nos recomendabas tú que organizáramos un grupo de personas viudas, ¿sí? Así y tú sería una terapia colectiva que ayudaría mucho, ¿sí? en estos días que todavía faltan para el año nuevo, ¿no? Así o es, claro. retomarlos ya hacia los primeros días del año, que también se vuelve a acrecentar esto Sí, del vacío. Porque si tuviste toda la familia linda como me tocó a mí, ¿no? Sí, aunque te quedas como muy contenta, se hace el vacío otra vez, ¿no? Bueno. A ver, Arturo, ¿por qué no nos diciembre platicas? suele ser una de las temporadas más sensibles, ¿sí? Así es. Todo el año estamos trabajando para recibir, pero también el dar es una función de la vida, ¿sí? Porque es dando como se recibe, ¿sí? Uh-huh. Y cuando en esta temporada incluso hay recursos económicos. Sí, porque son los aguinaldos. Así y demás, es. ¿no? Entonces uno puede liberar esa necesidad de dar, porque es una necesidad también, ¿sí? Bueno, no sé, es una pregunta. Así es. La necesidad en estos tiempos es más de dar que de recibir. Es que, como te decía, esa es la ley, ¿sí? Es dando como se recibe. Uh-huh. Lo tenemos muy introyectado. Nuestro ego busca dame, 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 y obtengo de ti todo lo que puedo, ¿sí? Pero es en esta temporada cuando nuestro ego baja, disminuye, tiende a disminuir, por la espiritualidad, ¿verdad?, que se manifiesta, sí. por la espiritualidad que surge desde adentro, que está esperando manifestarse. Y entonces, desde adentro de nosotros sabemos que es dando como recibimos. Así es. No tomamos de los demás a la fuerza o con maña o con trampa.
tratamos de sincerarnos con nosotros. Es una forma de mantener un equilibrio entre nuestro interior, nuestro yo interior, y nuestro ego, que es el yo minúsculo exterior. El que siempre quiere crecer, quiere acaparar, ¿sí? Ajá, y el de adentro siempre quiere dar. Sí, pero también se presenta como momentos de confrontaciones, ¿no? Sí. Cuando bueno, ¿qué pasa? Que están reunidas familias, Así ¿no? es. De diferentes ámbitos, o las fiestas en las oficinas, donde todos en un momento dado quisieran hacer a un lado a la viuda, y en la familia, ¿no? A veces pues sientan ahí a la viuda, y digo a la viuda porque puede ser la abuelita, puede ser la hija que quedó viuda, ¿sí? Y entonces como que no saben si sería conveniente hacerla partícipe a ella, ¿no? Porque a lo mejor se siente más triste, ¿no? Y actúa agrediendo, ¿no? Creo que allí tú tenías algunas investigaciones muy interesantes, ¿no? Necesitamos entender, ¿sí?, lo que es, lo que yo llamaría más bien, lo que es la tríada del dolor. Así es. Porque si logramos comprender, es decir, ¿qué está pasando conmigo? Uh-huh. ¿Qué está pasando con la persona que tiene un duelo de fallecimiento de su esposo, esta damita? ¿Qué está pasando con ella? Pues tenemos muchas conjeturas. Sí. Entonces no sabemos ni acercarnos ni cómo apoyarle en verdad. Entonces lo primero que tenemos que hacer son programas como estos, en donde tiene que haber cierta información. A veces se dice, no toques el punto porque vayas a provocar dolor. No, el dolor ya existe. Sí, y no te lo vas a quitar. Sí, a veces una vez me dijo alguien, no vas a provocar ideación suicida. No, ya se está dando. El no hablar de ello, puede haber. El no hablar de eso genera que se mantengan esas situaciones, ¿sí? Son los tabúes famosos, ¿sí?, los temores, pero hablemos de esta triada, ¿sí?, que tiene que ver con dolor, culpa, tristeza, ¿sí? Ah, qué interesante. Dolor, culpa, tristeza, ¿sí?, es lo que yo he identificado cuando trabajo con personas que tienen una pérdida, un ser querido. Hablemos en el caso de las viudas, ¿sí? Dolor, ¿sí? Está el dolor por la pérdida. ¿Sí? Claro. Eso duele. Hay un desmembramiento. Es como te cortan un brazo. ¿Sí? Hay personas que les han amputado un miembro de su cuerpo y siguen con la sensación de que si estuviera ese miembro. Hasta les duele. ¿Sí? Tienen la sensación de dolor o de comezón o de picazón cuando ya no lo tienen. Porque yo diría, el alma tiene memoria. ¿Sí? Una memoria corporal. ¿Sí? Claro, y el propio cuerpo, el alma y el propio cuerpo. Y el cuerpo, fíjate, en una relación pareja, es una relación anímica y corporal. Claro. ¿Sí? Y también, obviamente, intrínsecamente espiritual. Está todo. Sí, todo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí, ¿sí?, es entender dolor, que tenemos que aceptar. No hay que evitarlo. Tenemos que vivirlo, tenemos que sufrirlo, tenemos que llorarlo, tenemos que reírlo, tenemos que recordarlo. ¿Sí? Recordar es vivir. Pero yo puedo elegir en quedarme en el sufrimiento. Claro. El dolor nos va a venir, pero el mantenerme en sufrimiento, diríamos, es una opción, ¿sí?, que yo no quisiera tener. Pero sin embargo no podemos salir de eso porque estamos atrapados en un círculo. Es como un círculo, ¿no? Vicioso, sí. Mira, el otro día me mandaron un mensajito que decía, se terminó el duelo y ya no hay dolor. ¿Será cierto? El duelo es dolor. El duelo tiende a pasar. ¿Sí? Un cantante de los Beatles, George Harrison, tiene una canción muy, muy bonita. Si vemos la letra en español, y dice, todo tiende a pasar. Lo bueno y lo malo, ¿sí? Todo tiende a pasar. Todo tiende a buscar su acomodamiento, si lo permitimos, ¿sí? Si lo trabajamos y permitimos que encuentre su lugar
Eso nos permite seguir viviendo, ¿sí? Sí. Eso nos permite seguir viviendo. Entonces se trata esto, aceptar que la muerte, ¿sí?, es parte de la vida. Claro. Es el término de una etapa donde ya no vamos a poder seguir aprendiendo más. Así Y es. se acabó, se cerró el círculo, de alguna manera, ¿sí? Entonces, nosotros que vivimos en este tiempo, con una sociedad a veces que nos meten mucha información en los medios informativos sobre cosas muy triviales, Sí, o sobreinformados de cosas Sí. que no son ciertas. nos van insensibilizando. Ujú. Y entonces no nos permiten ir al grano, ir a la esencia de lo que es la humanidad. ¿sí? Claro. Y entonces, pues vivimos mucho en la superficie, sin un sentido de trascendencia, más bien con sentidos de momento que nos ayudan a ir viviendo como con una estafeta por acá y luego corremos para allá y luego la estafeta viene y ahora corremos para allá. Ujú. Pero ¿cuándo nos venimos a buscar a centrarnos en nosotros mismos? Sí, un poco como retomarte a ti mismo. Así es. ¿Sí? Sí. Eso a mí me ha pasado todo este tiempo. Yo ya voy a cumplir, pues, año y medio, ¿no? De que mi esposo falleció. Y sin embargo, todavía no encuentro cuál es mi identidad. ¿Quién soy yo ahorita? Bien, ¿no? yo creo que Y esta sensación la platicas con otras viudas y te lo Ajá. dicen también. se nos ha enseñado que nuestra identidad es la realización de nuestro yo exterior, ¿sí? Ujú. Voy a ser médico. Cuando sea grande voy a ser bombero, voy a ser enfermera, voy a ser maestro. O voy a ser un conferencista, Ujú. ¿sí? Voy a ser, ¿sí? Entonces todo eso tiende a pasar. Todo eso en un momento dado en la vida tiende a que la persona a lo mejor ya no tiene esas capacidades intelectuales por la misma edad y entonces se tiene que dedicar a otras cosas, ¿sí? Va menguando esa potencia, esa habilidad, o en sus manos, si es un cirujano, ¿sí? Que tenga artritis o que tenga otros problemas como Parkinson. Entonces ya no tiene la habilidad o puede dedicarse otra vez a eso cuando antes lo hacía. Y lo hacía de la mejor manera, ¿sí? Y ahorita, pues, no. Tiene que, a lo mejor, resignarse a dar consultas, un médico, ¿sí? Sí. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Pero ¿Sí? yo te decía, Ajá. en algún autor que en otro programa que estuvimos, un alemán que hizo un análisis muy interesante, hablaba que las viudas, bueno, él hablaba de la viudez, de los viudos y las viudas, y hablaba más de las viudas porque se mueren más los señores por la edad, ¿no? O sea, los hombres mueren antes que las mujeres. Tienen que aceptar que van a tener una nueva biografía. Y tener una nueva biografía es volver a preguntarte quién eres, hacia dónde vas, ¿no? Aunque muchas se quedan así como en ese estatus, tratando de quedarse pues mira, para mí se perdió, pero yo lo siento que sigue conmigo, ¿no? Okay. Y entonces eso ayuda a que sigan haciendo lo que entre comillas era su cotidianeidad, pero no les llena. ¿Y sabes por qué no llena? Porque es como que ya terminé mi carrera para lo No que me pasa a mí toda así, la vida me formé. Sí. ¿Sí? Para ser esposo, para ser esposa, ¿sí? Tener hijos. Los hijos se van, se casan, hacen su vida. El esposo, la esposa, buenas a primeras, ya no están. ¿Qué soy? Si yo era en función de ellos, ¿sí? Ese es el rol que me asignó la vida y que yo escogí y que yo acepté por ello, ¿sí? Por lo Yo creo mismo que me dio la vida. Perdón que Sí. te interrumpa, yo me considero feminista. Ajá. Entonces, no es el rol que tú escogiste, es el rol que la sociedad te va dando. Señora, te vas a casar, vas a tener hijos, se acabó, ¿no? Y lo mismo, si eres joven, ¿sí? Busca a como dé lugar, siendo viuda, otra pareja, porque si no ya no vales. Aquí hay algo. ¿Sí? Y eso lo he observado en muchos, muchos de los ámbitos nacionales e internacionales y en estudios donde
la mujer muere el marido o la pareja, ¿sí? Ajá. Y en ese momento casi la entierran junto con él, ¿sí? Ujú. O sea, la sociedad la invisibiliza y ese es el movimiento que nosotros estamos haciendo. Bien, yo veo aquí hay algo, ¿sí? La sociedad es un todo que envuelve a las personas, ¿sí? Claro. Entonces, funcionan como un sistema, hay un engranaje. Ujú. Entonces, las personas, yo digo, uno acepta, uno decide dentro de ese sistema. Tendría uno que estar completamente fuera de ese sistema social, sea en la India, sea en Arabia, un país musulmán, o sea en América, ¿sí? Pero las personas nos buscamos acomodar dentro del sistema y aprendemos a vivir una cotidianidad, entre comillas, normal. Ujú. Eso nos da un sentido de vida, ¿sí? Nos da identidad, ¿sí? Y que nos permite seguirnos desarrollando, ¿sí? Con muchas injusticias en muchos lugares. Sí, con muchísimas injusticias, porque te voy a decir, si tú observas cómo se ha desarrollado tu mamá, ¿no? Ujú. O mi mamá, ¿sí? Yo tuve muchas confrontaciones con mi mamá, porque a mí me crió mi abuelita a los primeros 5 años de edad. Ujú. Y entonces me decía, tú vas a ser autónoma, vas a salir adelante, ¿no? No necesariamente vales porque Ujú. te casaste, porque, digo, la propia sociedad te pone la señora de, ¿sí? Entonces, inclusive mi papá en algunos momentos así hacía, ¿no? Y te daban unos valores de no toma de decisiones. Las mujeres no podían tomar decisiones. Las tenían que consultar con el papá, con el marido, con el jefe, ¿no? Ujú. Con los hijos. Y entonces todo esto hacía una serie de personas que en general, como tú dices, se aclimataban, o se aclijodían, ¿verdad? Porque a algunas no les gustaba, ¿no? Pero ni modo, tenías que seguir con esto, porque como dices, la sociedad te envuelve, ¿no? Sí. Sí, te envuelve y te indica caminos que a lo mejor tú no estabas de acuerdo en tenerlos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cuando yo llegué y le dije a mi papá, ya casada, que iba a empezar a trabajar, me dijo, ya me imagino, a ti y a tu esposo en la noche, en la mesa del comedor, contando las monedas para Se la había casa. hecho su ¿Sí, idea. sí me explico? Sí. Entonces, esos son las propias identidades que si te envolvió la sociedad, como es lo que me pasa con varias de las personas viudas que yo he tratado, ¿no? Ujú. Que quieren seguir teniendo esa actitud de esposa, ¿sí? No pueden ser viuda. ¿Sí, A ver. ¿sí me explico? Ujú. Yo voy a querer ahorita ir al punto de lo que en verdad ha sentido, ¿sí? Ok. Porque todo esto que estamos hablando, incluso el reinventarse, una nueva vida, Sí, sí. es otra vez entrar en una dinámica, ¿sí? De la vida cotidiana externa, ¿sí? Cuando el sentido de vida viene de la interioridad. Así es. Ahora, no se trata entonces de reinventarse. Sí, hay que hacer algo, pero de eso no va a depender nuestra paz, nuestra felicidad, porque ya vivimos, ya nos casamos, ya tuvimos hijos, ya tuvimos esposa, ya tuvimos pareja, ya tuvimos muchas situaciones, Ujú, ¿sí? Y vemos que la condición humana y nuestra es la misma. ujú. Es decir, simplemente varían las personas. Varían en breve o de alguna manera las circunstancias, pero los ciclos se repiten. Se dan las mismas circunstancias y de acuerdo a la época, de acuerdo a la moda, de acuerdo a lo cambiante. Y nos vamos ajustando a eso. Y hay que vivir con eso. Si hay escasez, pues hay que vivir, hay que seguir trabajando. ¿Sí? Nos vamos acoplando a las realidades vigentes. Pero eso no debe de dar sentido a la vida. El problema es cuando pensamos que eso es lo que nos da sentido a la vida, nos da nuestra identidad. ¿Y qué entonces te da sentido a la vida? Precisamente, entender esto. Entender que, para empezar, que la muerte, ¿sí? Nos está marcando una realidad muy, muy trascendental, ¿sí? Que en verdad
los días se van acortando en nuestras vidas. Sí, claro. Y nos vamos a enfrentar. Cada día que pasa es un día menos. Hay algo en el interior que nos está diciendo eso. Esa vocecita, la intuición, a través de la intuición, nos vienen estas reflexiones, ¿sí? ¿Por qué es después de los 40 cuando las personas comienzan a buscar un sentido más profundo, un sentido de trascendencia? Existen los grupos de autoayuda, existen los grupos terapéuticos en donde las personas están buscando solucionar esos problemas existenciales. Claro. ¿Sí? La logoterapia suele ser precisamente ese tipo de grupos de trascendencia en donde las personas encuentran su sentido de vida o lo restablecen. Como quien dice, ¿se reencuentran nuevamente? Es posible que muchas personas no tuvieron un sentido de vida de trascendencia. Más bien vivieron de momento en momento, sentido del momento, así lo llama Víctor Frank. Y el sentido de trascendencia tiene que ver con una búsqueda más profunda. Okay. Y esta búsqueda, por lo regular, está latente toda la vida de la persona. Está buscando algo que en verdad esté más alto, más grande, más fecundo que todo lo que entre personas muchas veces nos damos. Ok. Y eso tiene que ver, a eso le llama Víctor Frank el sentido. ¿Sí? Okay, sí. Y se trabaja la no dinámica, en técnicas de no dinámica, que son técnicas en donde el interior puede manifestarse, e instruir incluso al ego, al yo. ¿Sí? Entonces, el yo interno, ¿sí? El sentido, que le llama Víctor Frank, ¿sí? Es el que nos sale al encuentro. Él está esperando, ese es mi pensamiento, Él está esperando a que nosotros le demos la entrada. A veces estamos en una lucha intensa en estas búsquedas técnicas de esto, de meditación, de yoga, ¿sí? Filosofías de acá, oímos este autor, otro. O estar pegados a la iglesia católica o a cualquiera de las religiones, ¿no? Incluso Víctor Frank precisamente habla de eso, que es parte de la espiritualidad. Un logoterapeuta debe de tener una línea de alguna manera, ¿sí? Vivir alguna línea de la espiritualidad, sea en alguna religión o en alguna filosofía, ¿sí? Como la logoterapia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es recomendable? Si la viuda es católica, obviamente, pues vaya con su consejero, ¿sí? Le va a ayudar a calmar de alguna manera su alma, ¿sí? Su necesidad, su ansiedad, a encontrarle, ¿no?, algún sentido de acuerdo a su realidad de ella. Si es budista, pues va a ir con un monje a lo mejor y le va a hacer sus gongs, le va a tocar y le va a dar algún mantra y se va a relajar y va a salir en tranquilidad, de acuerdo a su contexto cultural. Claro. Si es un cristiano, a través de la oración, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es diferente en un católico que en una religión cristiana, porque en una son rezos y en otra es la oración, donde la oración implica quizás una mayor profundidad, una mayor identificación de una práctica de esa vida espiritual en el cristianismo, ¿no? Y en la otra puede ser nada más cumplimiento de ritos y tradiciones y novenas y cosas así. Pero todo eso, por ejemplo, lo que hemos tratado, todo eso, la persona va tratando su duelo, ¿sí? Lo va trabajando a través de su cultura. Están elaborados esos ritos para que las personas vayan trabajando su duelo, ¿sí? Entonces, unos tardan más, otros tardan menos, de acuerdo a la cultura y a las tradiciones, ¿sí? Entonces, entonces vamos a ver que en medida de que la persona comienza a interiorizarse en esta situación de su experiencia de vida, ¿sí?, comienza a venir su propia sanidad. ¿Sí? En esa medida viene su propia sanidad, porque está aceptando, comienza a aceptar. No se trata nada más de resignarse, se trata de la aceptación viene con un entendimiento, ¿sí? Y entonces se amplía la conciencia respecto a la idea de muerte, respecto a la persona que estaba con nosotros, se amplía la conciencia, ¿sí? Se amplía y entonces con base en eso, la persona
va descubriendo que no es solamente ella en función de esta persona que ya partió, sino que también, por ejemplo, están sus hijos. Puede seguir creciendo junto con sus hijos. O a lo mejor no tiene hijos. No tiene hijos, pero tiene personas, otras personas. Puede ser joven y tener a sus padres y atender a sus padres. Así ¿no? es, así es. Uh-huh. Muchas veces una mascota. Sí, porque fíjate que el otro día estaba leyendo una intervención de una persona en la tribuna y estaba dando una serie de estadísticas. Decía, el porcentaje más alto de viudas son de 67 años de edad. Uh-huh. Y con los porcentajes de muertos de COVID, ¿no? Pues no es cierto que nada más son de los de 60 y tantos, ¿no? Uh-huh. O sea que las parejas de los muertos eran de 60 y tantos de edad. Si no hay mujeres muy jóvenes. Aquí tuvimos una chica de 35 años, viuda, uh-huh, que anduvo verdaderamente muy mal, y venir aquí a platicar y decir todo lo que le había pasado, sí, le ayudó a salir adelante. Claro. Y quiere volver a venir y desde luego bienvenida, ¿no? De hecho, los grupos terapéuticos trabajan problemas similares, uh-huh, ¿sí? Alcohólicos, por ejemplo, tratan el mismo problema con distintas experiencias, aprenden y ven lo que uno le funciona y otro también, ¿sí? Claro. Y se hace un grupo, y se hace un grupo de sanidad. Intercomunicación, ¿no? Y es eso, el poder de la palabra, uh-huh, porque no solamente es la palabra y es el pensamiento, sino es el contexto emocional. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí se liberan emociones, ¿sí? Se hacen catarsis muchas, uh-huh, veces, o en este caso se busca sublimar las emociones de una manera más constructiva. ¿Sí? Mira, retomando lo que decías de la triada, ¿sí? Uh-huh. Una de las partes muy, muy duras es este planteamiento de la culpabilidad, ¿no? Así es. Y te voy a decir algo que es muy importante, ¿sí? Uh-huh. Lo primero que tiene, una de las cosas más importantes que tiene que hacer un tanatólogo cuando está tratando con un paciente, se llaman sobrevivientes del duelo, ¿sí? Sí. Es quitar la culpa. Porque entendemos que la culpa es parte, ¿sí?, de las etapas del duelo, uh-huh, ¿sí? Independientemente de que yo haya hecho o no haya hecho, de que le hice su sopa o le di sus flores, o no se las di. No la atendí. Así es. Entonces, porque yo soy como soy. Y no me parezco a nadie, cada, uh-huh, quien es como es y no se parece a nadie. ¿Por qué? Porque así es nuestro ego. Uh-huh. Cuando fallece el ser querido, ¿sí?, nos damos cuenta que a lo mejor no lo amamos tanto como necesitaba. Quizás lo amamos en medida de lo que a mí me convenía y no de lo que necesitaba la persona. Entonces, ahí hay una conciencia, una reflexión, hay una búsqueda de equilibrio, ¿sí? Y que te va llevando como a la culpabilidad, ¿no? Y el problema es que la culpa, uh-huh, en la culpa me deprimo, en la culpa me apago, en la culpa, ¿sí? En la culpa y es la papa caliente que nadie puede tener en su mano. Y, por ejemplo, ¿esto no te propicia dolores físicos, dolor de cabeza? Obviamente. ¿Cómo se llama? La depresión, es la depresión, ¿no? De la pérdida, de la culpa, de todo, ¿no? O sea, el no liberar, ¿sí? El no liberar el duelo, ¿sí? Por ejemplo, en sus momentos, a lo mejor siento ira. ¿Por qué siento ira? Pues porque es parte de mi frustración. Sí, ¿sí? ¿Por qué te fuiste? Y puedo pasar de la ira a la depresión, uh-huh, ¿sí? Y en la ira, todos son culpables. Culpo a todos y me desquito con quien puedo. Uh-huh. En la depresión yo soy culpable y písame, cachetéame. Sí, ¿sí? Sí. Yo me lo merezco, ¿sí? Sí, que me esté pasando esto. Cumplí, soy poca cosa, sé, sí. ¿Me explicó? Entonces, uh-huh, el ánimo baja, ¿sí? La autoestima baja. Claro. ¿Sí? Y aunque sea y te empiezas así como somatizarlo, como dices, sí, ¿no? se enferma, sí. En un ratito, en un momento, las reservas de nuestros nutrientes, ¿sí?, que nos mantienen en equilibrio de salud, cuerpo y mente, ¿sí?, se queman en un momento de depresión. Uh-huh. Por eso mucha gente platicamos. Llega hasta el suicidio, ¿no? o se enferma y fallece uh-huh, cuando fallece un ser querido, en este caso el esposo, ¿sí? Sí. Pero en medida que la persona se deja apoyar, en medida que la persona participa, ¿sí?,
se aplica con otras personas que están viviendo una situación similar y las ayuda, ella se está ayudando. Fíjate que yo siempre he estado teniendo una duda, ¿no? Si yo voy a ver a un tanatólogo, ¿no? Me voy a ir a un grupo de colectivo donde uno perdió a su mamá, el otro perdió al papá, el otro perdió a no sé quién, ¿no? ¿Sí? A un hijo, ¿sí? Y yo perdí a mi esposo. Entonces, el trato se da por igual para ese grupo tan heterogéneo. Es que aquí el logoterapeuta, Sí. el logoterapeuta, tanatólogo o logoterapeuta, que debe de manejar en unidad ese tipo de pensamiento, de filosofía y de terapia, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, el terapeuta no es el terapeuta, es parte del grupo. Sí, claro. Sí. ¿Sí? Es decir, yo como terapeuta en un momento dado, yo no soy más que todos los que están aquí. El duelo que se está trabajando con todos me va a tocar a mí. ¿Me explico? En una neodinámica, ¿sí? Donde se atiende la realidad de todos los dolientes con distintos duelos, van a tocar los míos. Sí, pero a mí se me ocurriría, ¿no? Que se organizara un grupo de viudas, ¿sí? Porque no se siente igual la muerte de la mamá o del papá que la muerte de la pareja, ¿sí? Entonces, cuando tú llegas a un grupo, a un tanatólogo donde se va a tratar la pérdida, ¿sí? Yo creo que podría tener mucha mayor riqueza si todas las personas fueran viudas o todas las personas hubieran perdido a un familiar, ¿no? Así es. Etcétera. Entonces, como que sería mucho más completo. Sí, de hecho, cuando los grupos son cuando más haces especializados... generalizado, Sí. a la hora de la hora, pues no le sirvió a nadie. O a uno que a lo mejor sí agarró la onda. Créeme que sí le sirve porque cada persona está tratando de solucionar muchos aspectos. Quizás lo que derrama aquí, la gota que derrama aquí el vaso, ¿sí? La copa, es la pérdida del marido, ¿sí? Sí, es que eso yo creo que es diferente. ¿Sí me explico? Mira, tan diferente es que toda la sociedad, en términos de la estadística, en términos de la atención a la viuda, ¿sí? A las viudas, ¿no? Etcétera, aparecen como invisibles. ¿Sí? Están invisibles. Esa es una realidad de toda la historia de la humanidad. Bien, aquí lo importante sería, primero, llegar a lo que le da sentido a la persona, independientemente de la sociedad que se encuentre, independientemente de la función que tenga, si es empleada, si es gerente, si es ama de casa. ¿Me explico? La persona en sí, cuando permite la manifestación de su interior, comienza a experimentar ser lo que en verdad es. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita te voy a preguntar, Caro, ¿tú quién eres? ¿Qué me responderías en esos términos? Sí. ¿Cómo empezarías? Bueno, pues yo sería Carolina O'Farrill. ¿Sí? A ver, dices yo sería. Por lo regular decimos yo soy. Fíjate, esa es la identidad de nuestro ser. Yo soy. Sin forma, sin nombre, sin función. Yo soy, es lo que primero soy. Y luego, ¿qué más soy? Sin complementos, ¿no? ¿Qué estudiaste? ¿Ser abogada? Pues yo primero diría soy una mujer. Ajá. ¿No? Eso sería lo primero que diría. Lo primero que eres es yo soy. Así. Yo soy y soy una mujer. Es la forma en que se manifiesta la identidad que adoptas ya en un mundo tridimensional, social, funcional. Como mujer tienes que tener ciertas funciones, ¿sí? Biológicas, sociales, en donde te encuentres, ¿sí? Culturales, ¿sí? Y de acuerdo a la edad,
O sea, todo de alguna manera nos va marcando pautas de acción, de interacción y de madurez, llamándole así. ¿Y si no las cumples? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es eso. Por eso, pero Ajá, déjame decir, okay. No las cumples porque yo me siento, ¿sí?, con la posibilidad de hacer otras formas de ser. Ajá, esa es la segunda fase. Una vez que encuentras tu identidad verdadera, que la mayoría de las personas ni se dan cuenta de eso, ¿sí? Claro, no. Eso es lo que nos da fuerza, vigor, potencia, visión. De ahí viene la inspiración para vivir, para hacer, para crecer, para lograr de adentro. Sí, claro. Ahora, independientemente, yo soy psicólogo ahorita, pero yo he hecho otras cosas. Sí. Yo no me siento frustrado porque en un momento dado, a lo mejor la sociedad, la época, la economía, no me permitiera hacer mi función terapéutica. ¿Por qué? Porque puedo ser comerciante, y lo he sido. Claro. Puedo hacer otras cosas, pero ya no me siento frustrado porque yo he encontrado y sigo encontrando más y más de mi fuente, mi verdadera identidad. Estás encontrando a ti mismo. Lo que me alimenta, lo que en verdad me alimenta a mi yo, ¿sí?, es lo que viene de adentro, no lo que me dan de afuera. Así es. Así es. A eso quería que llegaras. Eso ¿sí? es lo que yo quería comentar. Eso es lo que te quería yo decir, que llegaras, ¿no? Ajá. Porque cuando a ti la sociedad te mete en esos cajoncitos, ¿no? Así es. Sí, como en Windows, ¿no? Uh-huh. El cajoncito es el cajoncito es el otro, etcétera, ¿no? Así es. Y luego quieres cambiar algo y no, ese Windows no cambia, esa ventana no cambia, nada más sirve para esto, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, ha habido personas que le han encontrado la forma a esa ventana para que sirva además para otra cosa, ¿no? Y entonces, como tú decías, bueno, yo he sido comerciante y demás. Bueno, yo he tenido, cuando me dicen, ¿tú quién eres? Pues me cuesta mucho trabajo decir quién soy, porque yo soy licenciada en Derecho, tengo maestría en Estética y Arte, soy artista plástica, soy viuda, fui esposa, soy madre, soy abuela, ¿sí? Uh-huh. Has ampliado tu marco, ¿sí?, uh-huh, de referencia respecto a tu marco inicial, claro, familiar, ¿sí? Te has ensanchado tu territorio, uh-huh, ¿sí?, en cuanto a lo que puedes hacer. Todo lo que hacemos tiene que ver con lo que tenemos, ¿sí? Entonces, ese es el punto, ¿no? Primero, ir al encuentro, ¿sí? Y eso nos va a dar equilibrio, paz mental, emocional, porque una meditación, una introyección nos permite entrar en un equilibrio físico, mental y emocional, uh-huh, ¿sí? Y entonces, como punto de partida para cualquier otra nueva actividad, ¿sí?, un nuevo proyecto de vida, ¿sí?, yo necesito eso, partir de un equilibrio, ¿sí? Claro. ¿Sí? Pero, a ver, otra cosa, ¿sí? Si tú ya cumpliste varias de esas funciones que tú hiciste, ¿no? Cuando muere tu pareja, uh-huh, ¿sí?, te encuentras sola, ¿sí? Pero esa soledad está acompañada contigo mismo, uh-huh, ¿sí? Eso es cuando a mí me dicen, ¿estás sola? No, estoy conmigo, uh-huh, ¿sí? O sea, estoy conmigo. Pero si voy a crear una nueva biografía, como decía este autor, uh-huh, es una biografía que tiene ya una serie de antecedentes de la persona, ¿sí? Sí. Tienes esos antecedentes que te van a dar el sustrato, uh-huh, así como si fuera planta, para que pueda germinar esa persona, aún siendo viuda. Mira, yo veo esto. Si yo tengo una X situación, conflicto con mi pareja, ¿sí?, y no la soluciono y ella fallece, uh-huh, ¿sí?, la vas a andar la siguiente relación, sí, ¿sí?,
la voy a continuar por no cerrar el ciclo. Claro. Entonces, lo que hace la logoterapia, ¿sí? Sí. En la tanatología y con la tanatología es precisamente ayudar al doliente a cerrar esos ciclos. Sí, que están abiertos. Es muy importante. Sí, entonces, claro. tiene que ver con aceptación. Bueno, ya no se puede remediar. Ya falleció la persona. ¿Qué no hice? Por eso viene la culpa, ¿sí? ¿Y luego después viene qué? La tristeza. Ay, La Dios tristeza, santo. cuidado. Una persona triste, hay un proverbio que dice que la tristeza es carcoma de los huesos. Sí, yo no lo dudo. La tristeza mata. La tristeza empobrece. La tristeza aniquila. Sí. La tristeza duele. Y se vuelve en el ciclo. Por eso yo me he encontrado con eso cuando he trabajado con personas y los encuentro con una tristeza de tiempo, muchos años. De tiempo. Y ya no se dan cuenta, más que los que están alrededor de ellas. Sí, claro. Sí. Entonces, aquí, o la culpa. Es que mi culpa, y trabajan y hablan sobre su culpa, porque no han solucionado eso, no han perdonado a su pareja, no se han perdonado a sí mismos, no han entrado en un encuentro consigo mismos que les permita reconciliarse consigo mismo. Entonces, para poder reconciliarse con los demás. Así es, porque mi falta de reconciliación con los demás tiene que también que ver con una falta de encuentro conmigo mismo y de aceptación conmigo. Pero en medida que las personas aprenden a introyectarse, aprenden a meditar, aprenden a reflexionar, a tener tiempos a solas y disfrutar sus tiempos a solas consigo mismo, ¿sí? Entonces, en esa medida van sanando esas áreas, ¿sí? Sí, y la tristeza se va así es, diluyendo, sí, se va diluyendo, sí. Pero no necesariamente cayendo en un conformismo, ¿no? Porque a mí esa palabra no me gusta, lo que significa, ¿no? Yo veo que una persona que comienza en el camino, yo le llamo así, en este camino del encuentro con su fuente, con su verdadero ser, con su ser, ¿sí? Con su yo más grande, ¿sí? Difícilmente va a volver atrás. Una vez que emprende su caminar, ¿sí? La misma potencia de su yo interior lo sigue impulsando, lo va a ayudar. Lo va a llevar. Así le queden 10 días de vida. Así es. Y lo importante es aceptar, este día así es. Este día me vino así. ¿Qué puedo hacer? Pues, disfrutarlo, conocerlo, hacer lo mejor posible, ¿sí? Tengo un conflicto con una persona, o lo puedo continuar con mis argumentos, es que me dijo, y ahora va a hacer esto, y yo le voy a responder así, o sea, la loca de la casa, la mente disparada, ¿sí? O pienso constructivamente, a ver, esto no tiene que terminar mal. Voy a ver de qué manera puedo conciliarme con esa persona, porque ese punto de diferencia que fue a lo mejor por una cosa mínima, por una cosa que no merecía tanta atención, ya creció. Entonces voy y me concilio con esa persona. Veo la forma, maestra, ¿cómo está usted? Compañera, ¿cómo estás? Oye, amor, ¿cómo estás? ¿Sí? Para que nuestras decisiones, no sean tomadas con base como un reflejo nada más, sino que sean meditadas. Sí, que puedas meditar por qué actuaste así con esa persona, ¿no? Así es. Entonces, ya falleció. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en logoterapia, sí, en nodinámica se pueden hacer una especie de ritos que permite ayudar a despedir, a terminar, a cerrar ese duelo o esos duelos latentes. Ahí yo he observado algunas cosas, no en mi caso, ¿no? Que, por ejemplo, algunas viudas siguen teniendo a la persona sin estar, ¿no? En algunos de los momentos que di alguna conferencia que hablaba yo de violencia en la familia y así, ¿no? Se levantó una señora en Veracruz, levantó la mano y digo, mire, yo quiero decirle que el hombre sigue mandando a un muerto. Dice, yo tengo 10 años de viuda y he encontrado una persona que quiere casarse conmigo. Pero entonces yo no me puedo casar con él porque si me caso pierdo mi pensión.
¿sí? Entonces dice, el marido aún muerto sigue mandando, ¿no? Ese sería un caso, ¿no? Otro caso es cómo los familiares del difunto, ¿sí?, siguen influyendo en tu vida, ¿sí? Sí. Y te siguen influyendo muchos muy positivamente y otros muy negativamente, ¿no? Sí. Y en cualquiera de las dos formas, siento que muchas veces quisieran decir, a ver, vamos a hacer un espacio, denme un ratito para saber quién soy yo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Porque yo puedo hacer las cosas sola, pero tengo la crítica de los familiares, de los familiares propios y de los familiares del marido muerto. Sí. Hay un libro que se llama Juegos en que participamos, análisis transaccional, de hace mucho tiempo, pero sigue funcionando en este entendimiento, en que la familia asigna roles. Entonces uno se casa y forma parte de la familia con el quien se casó, ¿sí? Y entonces la familia le asigna un rol, el de la esposa del hijo, ¿no? Entonces se acabó, ya no está el hijo, ¿y ahora esposa de quién es? Sí. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Pero ella, por ejemplo, en un caso de una viuda, porque yo convivo con varias viudas, sí, viendo todo esto, buscando que vengan al programa, que nos platiquen cosas, etcétera, o que nos llaman por teléfono y no me quieren decir su nombre, pero dicen que son viudas, ¿no? Y entonces están ellas en un deseo de salir adelante. Bien. ¿Sí? De salir adelante sin que tengan tantas críticas de un lado o del otro. ¿Sí me explico? No va a poder ser posible eso. Aquí la mujer, si es joven, ¿sí?, que se arme de valor, que se ponga bella, que levante esa autoestima, que busque ayuda, ¿sí?, que lea literatura al respecto, que hay muchos libros de autoayuda, y que tome la decisión de tomar su vida. Y atrás la familia, ¿sí? Una emancipación, porque la mujer dejó su familia, se casó y formó parte de otra familia. Entonces, nunca tuvo la oportunidad de sentirse, experimentarse conscientemente de sí misma, de descubrir quién es ella. Este es el momento. Y es posible que por eso este ser querido está partiendo para que ella pueda también llegar a ser lo que tendría que ser, ¿sí? Lo que ella descubra, ¿sí?, se descubra a sí misma como una persona inteligente, como una persona productiva, creativa, artista, bailarina, cantante, ¿sí? Aunque cante en su casa. O simple y sencillamente decir, yo soy yo, quiero un día solo para mí, ¿sí? Cuando una situación así, ¿no? Fíjate, o sea, cuando bueno, perdón que te interrumpa. Ajá. Esto no es un poco la introspección, ¿sí? Decir, necesito un día solo para nada. Pero ¿por qué tengo que pedírselos? No se lo está pidiendo, ¿no? Yo me lo doy. Lo quisiera tenerlo. ¿Tú te lo das? Y entonces, pero no acabas de tenerlo. Porque no ha decidido. Porque sigues como enlazada, Mira, ¿no? Son la conveniencia, ¿sí? Porque me conviene mantener los lazos por muchas cuestiones, porque tengo una familia, en mi casa no tengo esta interacción, pero con la familia de mi esposo sí, ¿no? Ahí me quieren, entonces ese estatus no lo quiere perder. No lo quieres perder, ¿no? Pero también es una como compraventa, ¿sí? Sí. En la cual, te doy familia, te doy cariño, estás viuda, eres la esposa de mi hijo, eres la madre de mis nietos y de mis sobrinos. A cambio, tú tienes que someterte a nuestra forma de ser y a cómo te queremos condicionar. ¿Sí? Sí, y aceptarlo, ¿no? Y se acepta. Y entonces es una negociación que hace la persona. Yo siento que es más de negociación, porque yo cuando veo lo de conveniencia tiene mucho que ver con lo económico también, ¿no? O sea, esa es otra situación. Pues déjame decirte que una vez más, Arturo, ya se nos fue el tiempo. Tenemos 5 minutos para pues desearle a todo mundo un feliz año.
¿no? Así es. Que esperamos que esta Navidad les haya salido súper, ¿no? Que aquellas que estuvieron solas, por favor llámenos, búsquenos, podemos participar con ustedes y escucharlas, ¿no? Y acompañarlas, ¿no? Podríamos hacer una reunión de la rosca, Así ¿verdad? es. Así que todavía nos falta el Año Nuevo, la rosca, ¿no? Y levantar al niño, ¿no? Y los tamales de febrero, ¿no? Levantar a nuestro niño interior. Así es también, levantar al niño interior. ¿Quisieras decir algo más? Sí, yo quisiera decirles a todas nuestras damitas que nos están mirando, que nos están escuchando, ¿sí? Que es la oportunidad de estrecharse a sí mismas. Pero también, ¿sí? ¿Cómo salir adelante? Aplíquense. Hay personas que están en otro tipo de dolencias. Sálganse de su dolor, ¿sí? Para atender el dolor de otras. De otras personas. Y van a Eso ver también te ayuda. cómo ustedes comienzan a sentir un alivio porque están generando libertad, amor, y el amor cubre multitud de errores, de faltas, de carencias. Sí, ¿sí? sí. Es tiempo de amar, ¿sí? Es tiempo de meditar. Hay tiempo de estar a solas. Hay tiempo para estar con compañías. ¿sí? Claro. Busquen aquellos espacios y personas con los que se sientan bien. Ujú. ¿Sí? Y pásenla bien. Sí. Ok, Feliz año. pues muy feliz año. Los esperamos 2022. en el 2022, el 3 de enero. Tenemos una verdadera sorpresa que ojalá pudiera ser así. Queremos iniciar el año con la exdirectora de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con la licencia, que es doctora Marcia Bullen, ¿sí? Y que es una mujer de primera. ¿sí? Muy bien. Ojalá Qué bueno. nos puedan escuchar, como les digo, los lunes de 12 a 13 horas a través de ANSUS Multimedios, también en Twitter, ¿qué es? Yahoo. Ay, es que, perdóneme, pero no me traje mi hojita, ¿no? Y es en radio, ANSUS Radio, ¿sí? ANSUS Multimedios, y en el 22 21 20 81 65, que es uno de los teléfonos que tenemos nosotros, y no tengo a la mano el de aquí, tiene una bola, aquí está, contáctanos, 22 14 24 63 96, ¿sí? Y allí pueden dejarnos mensajes o llamarnos ahora que estamos en este fin de año y nos felicitan. Muy buenas tardes a todos ustedes.